Dios me los bendiga, hermanos. No los veo desde el año pasado. Ayer me tocó baño, no me había bañado desde el año pasado. Hoy cuando vine no me reconocían los hermanos, dijeron, ¿quién es ese flaco que va a predicar? Les cuento que perdí 1.2 onzas, así que tal vez estaba irreconocible. Lo malo es que con 2 tic-tacs ya estoy bien. Somos bendecidos, hermanos. Les quiero dar saludos de mi esposa. Los hemos extrañado mucho. Estamos disfrutando de un bebé muy hermoso. Gracias a Dios está sano. Fue lo importante. El parto fue muy sano también. Fácil, mi esposa se enoja porque le digo, todo el mundo me pregunta, ¿y cómo estuvo el parto? Y yo le digo, pues facilito. Y ella se enoja. Ella le tocó, la verdad que a ella le tocó su chequeo normal, su chequeo rutinario con su doctor. Y cuando, pues faltaba todavía 3 semanas. Y cuando fue al doctor ya estaba dilatada 5 centímetros. Y el doctor le preguntó, ¿no tienes contracciones? ¿No tienes nada? ¿No sientes? No, le dijo ella, no siento nada. Pues ya estás en parto, le dijo, tienes que irte al hospital. Y, y todavía llegó, todavía dijo, me voy a bañar. Y yo pues nervioso, alistando la maleta y vamos y vamos. Y llegamos al hospital, ya estaba 6 centímetros. Llegamos al hospital a la 1 de la tarde y el niño nació a las 5:24 p.m. Dilató bastante rápido. No sintió, todo el mundo la vino a ver porque dicen que ella era un unicornio, le dijeron. No existe, dice, una persona que venga con 5 centímetros sin dolores. Y no llegó a sentir los dolores hasta que tenía 9 centímetros. Y llegó la doctora y dijo, pues ya se le vinieron los dolores bastante fuertes. De hecho, fue por 1 hora cuando de los 9 centímetros a los 10 centímetros, creo que alcanzó media hora. Y llegó el doctor y le dijo, bueno, ya está en 10 centímetros, pero no la voy a hacer pujar todavía. Quiero que el niño baje natural, le dijo. Y pues fue 1 hora de mi esposa que me dice que fue la hora más difícil porque tenía las contracciones se fueron de 2 minutos a minuto, después 10 segundos y creo que la última media hora, 45 minutos fueron cada 2 segundos. Entonces fue bastante difícil, pero salió bien el parto, gracias a Dios. Les mando muchos saludos, hemos extrañado estar aquí, así que estamos muy bendecidos. Bueno, empezando el año quiero compartir con ustedes un mensaje que está en Romanos, en el libro de los Romanos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 31 en adelante. Y meditando, antes de leer, vamos a orar, pero meditando, ¿verdad? Meditando en este año que se fue en el 2021, meditando mucho. La semana pasada celebramos, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Salvador. Meditando mucho en todos los eventos que pasaron en el 2021, no solamente en la vida mía, sino en general con mi familia, en la congregación, en la iglesia, en algunos de nuestros hermanos de la congregación. Yo dije, qué mejor manera que empezar el año leyendo lecturas que animan a nuestra vida, a nuestro espíritu, ¿verdad? Estoy seguro que tal vez algunos de ustedes están empezando el año con nuevas metas, ¿verdad? Mi meta ha sido cumplir la meta desde hace 5 años. Cada año voy debiendo un año. Digo, voy a ir al gimnasio y llevo 5 años con la misma meta, así que mi resolución de este año ha sido cumplir la meta de hace 5 años atrás. Así que sigo debiendo. Pero pensando y meditando en todo lo que ha pasado en el 2021, podemos tal vez, entre medio de muchas bendiciones, también, ¿verdad?, tristezas, tal vez quebranto, tal vez, no sé, tal vez un familiar que se nos fue, tal vez una mala relación, ya sea con algún familiar, con un hermano de la iglesia, en general, ¿no?
pensando en todo eso, dije, bueno, vamos a hablar de cómo Pablo usó este libro de los Romanos y le escribió a los Romanos y habla de muchas cosas, ¿no? Y el capítulo 8 habla de los que son llamados, ¿no? De los que Dios llama para su obra. Pero este sábado que viene vamos a tener ese compromiso con los varones, entonces no me quiero enfocar mucho en ese tema. Quiero enfocarme en el versículo 31 donde Pablo empieza a animar a ese pueblo, ¿verdad? Ah, y lo empieza a animar y hace varias preguntas en estos versículos. Y así quiero yo, Dios puso en mi corazón hablar de nuestro ánimo, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el momento de adoración, Señor. Gracias porque empezamos tu año, Señor, en tu casa. Qué mejor manera de empezar el año, Señor, sino aprendiendo de tu palabra, Señor, con un espíritu dispuesto, Señor. Háblanos, Señor, que sea tu espíritu el que guíe este mensaje, Señor, que llene a nuestros corazones, Señor, a nuestra alma, que busquemos y aprendemos a buscar tu voluntad, Señor, en este año. Sabemos, Señor, que van a venir dificultades, Señor. Sabemos que van a venir nuevos retos. Danos la confianza, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu mensaje, de que tú estás a nuestro lado, Señor, y que somos más que victoriosos, Señor, en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos todo en tu Hijo Jesús. Amén. Así que vamos a leer el versículo 31 y 32. Y dice la palabra de Dios, Romanos 8, versículos 31 y 32. Y aquí está una de las primeras preguntas. ¿Quién, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Primera pregunta. Entonces, si Dios está contra nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Y sabemos que esto significa que Dios está a nuestro lado, ¿verdad? En medio de lo que nosotros estamos pasando, o estemos pasando, o vayamos a pasar, lo que Dios nos promete es la vida eterna, y lo que Dios nos promete es alimentación para nuestro espíritu, ¿verdad? La gracia de Dios es sobrenatural, ¿verdad? Nosotros sabemos que como cristianos, los cristianos en general en el mundo, sabemos que hay muchas personas que son perseguidas. Sabemos que a veces hasta en nuestras familiares, ¿verdad? A veces hasta en nuestra familia somos perseguidos, somos criticados, no están de acuerdo el mundo con nuestras creencias, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que si Dios está al lado de nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? ¿Verdad? Dios se está refiriendo a nuestro alimento espiritual, ¿verdad? A nuestra vida espiritual, ¿verdad? Somos hechos de carne y hueso. Hoy hablamos de la voluntad de Dios en el devocional. Y yo decía, bueno, nosotros somos creados de carne y hueso. Tenemos tres cosas que nos hacen humanos, ser humano, ¿no? Tenemos carne, hueso, tenemos un alma y tenemos la capacidad de sentir, ¿no? Sentimientos. Alma, vida, alma y corazón. Cuando hablo de corazón me refiero al sentir, a la capacidad de sentir. Y esos tres, como ser humanos, están conectados. Están conectados. Si estoy pasando por una dificultad o vamos a poner una enfermedad, si mi cuerpo está dolido, ¿verdad? Si mi cuerpo está dolido, mis sentimientos reaccionan. Y o me voy a poner triste, o me voy a quejar, o voy a vivir con dolor, y mi alma se entristece. Entonces, pero el amor de Dios es sobrenatural, porque Dios nos da un espíritu que va en contra y al contrario
de nuestros sentimientos humanos y nuestro cuerpo humano. Amén. Dice, no es lo que nuestra carne está pasando, nuestro cuerpo está pasando, sino por lo que nuestro espíritu esté pasando. Recordemos que Dios nunca nos ha prometido una vida en este mundo sin problemas. El mundo se equivoca a veces nosotros hasta como cristianos nos equivocamos y pensamos, como cristianos no vamos a sufrir nada. Bueno, hermanos, ¿cuántos cristianos no fallecieron con esta pandemia? Igual que todo el mundo. ¿Cuántos no están pasando por los mismos problemas que están pasando los demás? ¿Verdad? Nuestra situación a veces dicta cómo pienso, cómo siento y cómo mi cuerpo reacciona. Por eso el amor de Dios es sobrenatural, porque el Espíritu de Dios, lo que Dios nos da, no va bajo las normas que dicen natural, no. La física nos enseña que de cada acción hay una reacción. Dios nos enseña que si nosotros nos arrodillamos, aceptamos a Dios y pedimos perdón, todo lo espiritual nos va a llenar. Como veíamos hoy, si buscamos el reino de Dios primero, todo se da añadido, ¿verdad? Entonces, esa es una de las primeras preguntas. ¿Quién estará contra nosotros? ¿Podemos sufrir? ¿Nuestra carne puede sufrir? ¿Podemos morir? ¿Nuestro cuerpo puede morir? ¿Verdad? Pero nuestro espíritu le pertenece a Dios y es ahí donde viene el gozo de nosotros. Si buscamos lo espiritual primero. El verso 32, increíble el verso 32, nos da el perfecto ejemplo en lo que Dios nos confirma nuestra fe y nuestros ánimos, ¿no? ¿Qué dice el 32? Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó todo por nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Wow, y eso, hermano, es poderoso. O sea, Dios no escatimó, ¿no? La palabra escatimar es favor o preferencia. No le dio preferencia ni siquiera a su Hijo y lo mandó a morir por nosotros. Entonces, nuestra situación, si miramos nuestra cuenta de cheque ahorita, o lo que nos dijo el doctor, cualquier problema que estemos pasando, recordemos que nuestra victoria está en Jesucristo, ¿verdad? En estas Navidades me hizo recordar algo que pasó hace unos años atrás. Alguien se ofendió, estaba en una línea de Walmart para pagar mis compras y estaba una pareja conversando y alguien le dijo Feliz Navidad a alguien más y una persona que estaba enfrente dijo, es felices fiestas. A mí me ofende que digan Feliz Navidad. Sin embargo, estaba comprando regalos para celebrar ¿qué? La Navidad, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar, bueno, yo creo que en Estados Unidos un porcentaje del que no celebra la Navidad, que no pone Cristo en la Navidad, es un porcentaje muy bajo. Tal vez no sé, un musulmán tal vez, una persona que viene de otra cultura muy diferente, que para ellos la Navidad es celebrada diferente, o que no cree en la natividad. Pero la mayoría, ¿cómo yo lo sé? Las tiendas están llenas en Navidad. El mundo ha caído en una corrección política donde la verdad ha pensado a ofender. ¿No es cierto? En el trabajo, no, que estás gordo. No se puede decir gordo, tienes que decir obeso o esto y lo otro. ¿Qué significa eso? Que estás gordo. Las mismas palabras quieren decir que estás gordo. Entonces yo dije, ¿desde cuándo la verdad empieza a ofender? ¿Desde cuándo la verdad ha empezado a ofender? Dios no nos ha mandado a que nosotros seamos políticamente correctos.
Por eso el mundo está en contra de nosotros. Porque Dios nos manda a hacer y a enseñar la verdad, lo que dice la Biblia. Una verdad que nosotros debemos de seguir. Si la Biblia lo dice y es nuestra responsabilidad enseñarla, no hay política en eso. No existe mi opinión. Es la palabra de Dios. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué pasa si todos nosotros en el tiempo de Navidad, si no se puede decir feliz Navidad, qué pasa si yo no voy a las tiendas y compro en la Navidad? ¿Qué pasa si todos los consumidores dicen, pues yo celebro la Navidad y como ahí dice que no se celebra la Navidad, no voy a comprar regalos, no voy a apoyar a lo comercial? ¿Sabe qué es lo que va a pasar, hermanos? El año que viene van a tener un gran rótulo que dice Feliz Navidad. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros no nos conformamos a este mundo, ¿verdad? Y vamos a la segunda pregunta. Vamos a leer el 33 y el 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Él también intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¿Sabes qué significa eso? La Navidad, la historia de Navidad no está completa. No está completa. En la Navidad se celebra el nacimiento de Dios, de Jesucristo, el Salvador. En Semana Santa su muerte y su resurrección. Para completar, hay un evento más que tiene que pasar. ¿Cuál es? La venida de Cristo, ¿verdad? Eso va a completar una historia de Navidad, una historia de Semana Santa. No está completa. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Hermanos, que Dios no vino y murió y descendió al cielo para esperar la venida de Él. No. ¿Qué dice? Él está a la diestra de Dios. ¡Wow! No sé cuántos de ustedes han tenido un padre o una madre tal vez que intercede por ustedes o ha intercedido por un hijo, ¿no? El castigo, ¿no? O los hijos saben, ¿no? Mi papá es duro, mi mamá es más suave o viceversa, ¿no? Pero en algún momento tal vez nosotros hemos tal vez con nuestros hijos, ¿no? Tal vez le hemos dicho a nuestra esposa o viceversa, ha sido muy duro, eres muy duro con él o con ella y viceversa, ¿no? Mientras que aquí dice que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Dios no está sentado esperando a ver cuándo Él decide venir. Él está sentado a la diestra, intercediendo, pidiendo y mediando por nosotros. O sea, Dios está ocupado, Jesucristo está ocupado. Entonces, todo lo que nosotros estamos pasando, todo lo que nosotros tenemos, Dios está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si eso no nos anima, hermanos, wow, ¿verdad? Sabiendo de que cualquier cosa, cualquier petición que tengamos, Dios ya la sabe, Dios ya está intercediendo por nosotros, pero Dios también quiere que nosotros le pidamos cosas espirituales, las cosas que nos van a añadir a nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios que para saber la voluntad de Dios tenemos que escudriñar, ¿verdad? Tenemos que escudriñar para saber la voluntad de Dios. Una relación con Dios. Entonces, nuevamente, esta pregunta: ¿quién nos va a acusar? ¿Y quién nos va a justificar? Nuestra ganancia es que nosotros servimos al Dios que juzga y al Dios que justifica. Entonces yo estoy a salvo. A pesar de que he pecado,
a pesar de que estuve perdido. Le sirvo al Dios que en un momento fue mi juez, pero ahora es el que me justifica. Amén. No permitamos que este mundo nos agobie, hermano. Dios está a nuestro lado, se dice la palabra. Esto responde a la siguiente pregunta: ¿quién es el que nos podrá condenar? ¿Verdad? Si estamos justificados, no tenemos condenación. Entonces no aplica la juzgada o el ser juzgado por Dios, sino lo que aplica es la justificación por Cristo Jesús. Esto me lleva a la siguiente pregunta, a la cuarta pregunta, y vamos a leer del 35 al 39. Pero la pregunta es: ¿quién entonces nos podrá separar del amor de Cristo? Vamos a leer. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo les pregunto, hermano, ¿quién entonces nos podrá separar o qué nos podrá separar del amor de Cristo? En este 2022 es necesario no solamente ponernos metas personales, no debemos de olvidarnos de lo espiritual. ¿Cuál es tu meta espiritual en este año? ¿Cuál es tu meta espiritual? Hay mucho trabajo. Dice la palabra de Dios que hay pocos obreros, ¿verdad? La mies es mucha, dice, y muy pocos obreros. ¿Cuál es tu meta espiritual en este 2022? Tal vez comprar una casa, tal vez sea una de tus metas. No sé, tal vez empezar la escuela. Todo eso es muy bueno, pero no vale nada si nosotros no nos ponemos metas espirituales. Quiero terminar con un personaje en la Biblia. No sé si ustedes se recuerdan quién era Bernabé en la Biblia. El libro de los Hechos nos habla de Bernabé, ¿verdad? Y la verdad, Bernabé no se llamaba Bernabé, se llamaba José. Pero dice Hechos 4, 36 y 37 que había un varón que se llamaba José y que los discípulos le llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Y a mí me impactó mucho esa historia de Bernabé, porque yo dije, en mi cultura, en mi país, a veces no conocen los nombres de las personas, tienen un apodo. Y la mayoría del tiempo no son buenos, ¿verdad? La mayoría del tiempo es un apodo que te describe físicamente o te describe, hey flaco, hey feo, ¿verdad? Pero es descriptivo, ¿no? Te describe. Los apodos te describen, a que sean malos, pero te están describiendo, ¿no? ¿Verdad? Hey pollo, ¿verdad? Pelón, ¿verdad? Mechudo, ¿verdad? Chintano, o sea, sin diente. Chimuelo le dicen los mexicanos.
Pero qué interesante que a Bernabé, a José, los discípulos le llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Y eso me llegó de gran manera, porque leyendo la historia de Bernabé, si quieren leer de él, está en Hechos, en el capítulo 9, habla de cuando Bernabé presentó a Saulo en Jerusalén y se los presentó a los discípulos. Y los discípulos temían, ¿se acuerdan que los discípulos temían porque sabía quién era Saulo? Saulo perseguía a la iglesia y a los cristianos. Y Bernabé fue y presentó a Saulo y les contó a los discípulos lo que Dios había hecho en la vida de Saulo. Y los discípulos lo aceptaron. En el capítulo 11, Bernabé es el que va con Saulo y le ayuda por todo un año en el ministerio de Dios en Antioquía, ¿verdad? Y lo que me interesó fue que Pablo estaba empezando en el cristianismo, estaba empezando, y Bernabé fue conocido como un líder en la iglesia, pero los discípulos lo amaban a Bernabé, porque era un gran siervo de Dios. Y lo más interesante es que dice que Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo. Y qué interesante que en la traducción en la Biblia, en muchas traducciones, en hebreo también, a veces al Espíritu Santo se le llamó el Consolador, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Si fijan la conexión, dice que Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y su apodo era hijo de consolación. Y el Espíritu Santo es consolador. Y yo dije, bueno, si yo no estoy animado, si yo no me animo, si yo no tengo metas espirituales para mi vida y estudio la palabra de Dios y agarro ánimos en la palabra de Dios, ¿cómo voy a ser de bendición? ¿O cómo voy a animar a mi hermano al lado? ¿O cómo voy a animar a mi pastor? ¿Cómo voy a animar al que sea? Y el verdadero ejemplo está en Bernabé. Inclusive Bernabé siendo un líder, creo que es el capítulo 11 o el 15, que nos habla de que él le cedió el liderazgo a Pablo, o sea, y me lleva a lo próximo. Nosotros también debemos de reconocer el don del hermano o la hermana y ayudarlo a ejecutarlo. No pisotearlo, no criticarlo. Si nosotros sabemos que nuestro don es servir y el otro hermano tiene el don de servir, pero el liderazgo, debemos de ayudarlo. Y yo me puse a pensar cuál era mi apodo cuando yo llegaba a cualquier lugar. No lo sé, nunca nadie me lo dijo, pero me imagino de algunos, ¿no? De hecho, sí me decían uno en Nicaragua, enano, me decía, enano, enano, que me decían enano. Soy averaje, pero me decían enano. Y yo me puse a pensar, nosotros tenemos a veces, ¿qué representamos en nuestra congregación o en nuestra familia cuando nos ve llegar la gente? Decimos, cállense, no hablen de este tema porque se enoja, o no hablemos de esto, o mejor no le hablemos. Yo me puse a pensar, ¿qué tipo de persona habrá sido Bernabé? ¿Verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios y nosotros encontramos el ánimo en medio de la dificultad, nosotros encontramos aliento en medio de la dificultad, nosotros podemos servir de bendición para otros. ¿Cuántos de nosotros estamos lidiando ahora mismo, o tal vez en este año lidiamos con alguien que tal vez discutíamos mucho, o tal vez chocan mucho, ¿no? Tal vez es usted el que choca con esa persona. Tal vez esa persona no es el que choca con usted, tal vez es usted.
No sé. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de representar a Cristo? No de una forma material, porque hay una historia en Bernabé, de Bernabé también, la primera vez que se introdujo Bernabé, o no la primera vez, pero en una de las historias es cuando él vende, ¿verdad? Él tenía una propiedad. Él tenía una propiedad y él la vendió y el dinero vino y lo agarró y lo depositó enfrente de los discípulos, ¿verdad? Y algunos podemos decir, bueno, es que yo no tengo dinero o yo no tengo propiedad para vender. Pero la enseñanza está más allá de lo que hizo Bernabé con la propiedad que él tenía. Está en lo que usted está depositando para la obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros estamos depositando para la obra de Cristo? Y eso es una pregunta que yo se las quiero dejar y espero que lo puedan responder en el curso del año. Porque estamos viviendo, ¿verdad?, el primer sermón del 2022. Mañana va a ser el primer lunes del 2022. Vamos a empezar el año, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra meta espiritual? ¿Qué nosotros vamos a depositar por Cristo en este año? Mírese nada más los ministerios que necesita tal vez de obreros en la iglesia. Tal vez usted quiere empezar un ministerio en su trabajo, en la escuela, no sé, donde sea. Pero la enseñanza está en que nosotros tenemos que depositar para la obra de Dios. Si nosotros nos quebrantamos y nos quejamos todo el tiempo por lo que está pasando en la situación, en nuestra vida, nosotros no estamos en ninguna posición de decir, ánimo hermano, ánimo, haga esto y haga lo otro. Nosotros debemos primero escudriñar las Escrituras, confiar en Jesucristo, confiar en Dios, confiar en la promesa que está en la palabra de Dios. Y no sé ustedes, pero cada dificultad que yo tengo, no hay nadie más que yo se lo pueda depositar. No hay nadie. Usted puede hablar con su esposa, con su esposo, pero Dios conoce el fondo de su corazón. Dios conoce exactamente lo que necesita hacer para darles esa paz espiritual. No todo el tiempo va a significar que su cuenta de banco se va a disparar o que la enfermedad que tenía hoy mañana no la va a tener. Es lo que nos gustaría escuchar, ¿verdad? Pero Dios nos va a depositar a nuestra vida espiritualmente. Y cuando Dios deposita espiritualmente, nuestra carne, nuestros sentimientos no son los mismos. Y es donde empieza lo sobrenatural. Estoy dolido, ¿verdad? Estoy herido por lo que hizo mi hermano, mi familiar. Pero Dios es mi consolador. Me ha dado el Espíritu que consuela. Amén. Entonces lo dejo con este reto, hermano. ¿Cuál es su meta en el 2022? Les exhorto a que empiecen el 2022 confiados de que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie, absolutamente nadie. ¿Verdad? Todo empieza por Cristo y termina en Cristo. Por eso la historia está incompleta. Nuestra vida, nuestro espíritu, todo termina en Cristo. Todo lo que está en el medio, todo lo que está en el proceso, no importa. ¿Y cómo empieza y termina en Cristo? Con la mirada en la cruz del Calvario. Amén. Ánimo. Les exhorto a que se animen. Escudriñemos las Escrituras. Dios es grande. El amor de Él es incomparable. Todos nosotros tenemos una historia. Solo se las quiero recordar. Que Dios nos ha rescatado de donde hemos estado. ¿Verdad? Entonces, ánimo, hermano. También les exhorto a que pongan retos espirituales. Háganse retos espirituales. La vida es frágil. Hoy estamos, mañana no. Haga las paces con el que tenga que hacer las paces.
perdone, como Dios ha perdonado nuestros pecados también. Seamos tolerantes. Busquemos los frutos que vienen del Espíritu. Amén.